ciclismo es uno de los deportes con más pujanza dentro del programa paralímpico, al que se incorporó ya en los Juegos de Seúl en 1988, y permite a ciegos, deficientes visuales, amputados, paralíticos cerebrales y parapléjicos participar, cada uno con sus peculiaridades, en las pruebas de ciclismo de los Juegos. Son por tanto muy variadas las pruebas, tanto de pista como de carretera, y las bicicletas que se utilizan en las distintas competiciones. Pero el corredor, del que nos vamos a ocupar hoy, resume a la perfección el espíritu de superación y la epopeya de lucha y coraje que diariamente deben enfrentar los ciclistas paralímpicos. Roberto Alcaide nació en Madrid hace 29 años y aún continúa viviendo en San Sebastián de los Reyes, antes un pueblo, ahora una gran ciudad donde los vecinos ya están acostumbrados desde hace años a verle entrenarse sobre su bicicleta y siempre con su casco. Roberto llevaba el ciclismo en la sangre desde antes de nacer, porque su padre ya fue ciclista y él siguió gustosamente sus pasos. Desde muy niño mostró que tenía clase, que sabía sufrir y fue avanzando peldaño a peldaño en ese largo camino que todo deportista tiene que recorrer hasta llegar a la excelencia. La afición me vino sobre todo por mi padre, ¿no? Mi padre fue ciclista también y bueno, pues en casa siempre se veía mucho el ciclismo, ¿no? En la época de Pedro Delgado y bueno, pues a mí me empecé a enamorar de este deporte, ¿no? Entonces bueno, pues en San Sebastián de los Reyes hay una escuela ciclista muy buena, ¿no? A nivel nacional y ahí fue donde entré con apenas 9 añitos, pues ya empecé a montar en bici y sobre todo a divertirme con el ciclismo. Aquel viernes 5 de mayo de 2002, mientras disputaba la tercera etapa de la Vuelta a Extremadura, Roberto seguía con su ilusión. Había alcanzado con brillantez la categoría de ciclista de élite y sus dotes de escalador habían llamado ya la atención de algunos equipos profesionales. Es decir, que su sueño de disputar el Tour de Francia con un gran equipo estaba cada vez más cercano. Pero entonces se interpuso el capricho y la crueldad del destino. Un accidente fortuito le hizo golpear con un quitamiedos que le provocó la amputación del pie izquierdo. Recuerdo que estábamos disputando la Vuelta Ciclista a Extremadura. Yo por aquel entonces corría con el equipo gallego Agua de Mondariz y el año 2000. Y en la tercera etapa, pues bueno, dejó de llover, ¿no? Porque los 2 primeros días había estado lloviendo y recuerdo que en la carretera que transitábamos, pues había muchos charcos y estaba un poquito en mal estado. Pues hubo una caída, entonces en aquel momento pues yo esquivé la caída, pero me fui a la cuneta. Entonces al intentar volver a la carretera me di de frente contra un quitamiedos que tenía pues las aristas levantadas, no estaban enterradas, para que todos me entendáis. Y bueno, pues allí me choqué de frente contra ese quitamiedos, ya la consecuente caída y ya perdí el pie allí, ¿no? Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, todo aquello pues un reguero de sangre, la gente pues me cogieron, me llevaron rápido a la ambulancia, me hicieron un torniquete y al hospital a operarme, claro. Fue tal vez el día más triste de su vida, pero también el comienzo de otra gran historia de superación personal que habría de llevar a Roberto Alcaide a convertirse en uno de los mejores ciclistas paralímpicos del mundo. Los primeros 12 meses fueron duros. Primero, la recuperación en el hospital, luego la dura rehabilitación en el gimnasio y luego la aceptación plena de que estaba condenado a convivir el resto de su vida con una prótesis. Fueron momentos muy duros, volver a aprender a caminar, a aceptarte una prótesis, primero a hacerte un poco a la vida cotidiana, ¿no? Y después pues el intentar volver a montar en bici, ¿no? Yo recuerdo que apenas me puse la primera prótesis y casi no podía, iba con una muleta al principio del todo y enseguida que llegué a casa de mi tío en Barcelona cogí una bicicleta de montaña para probar si podía montar en bici, ¿no? Volvió al ciclismo en 2001 y desde entonces han transcurrido 6 años de éxitos ininterrumpidos. Ya en su primera gran competición internacional, el Campeonato de Europa de Neuchâtel en Suiza, ganó el oro en la contrarreloj individual y el bronce en persecución. La lista de medallas y títulos es enorme y prolija. Todo lo que he conseguido me ha costado muchísimo y no les tengo puesto cuál me ha gustado más. Sí es verdad que evidentemente los Juegos Paralímpicos es un evento espectacular, ¿no? y es algo especial para cualquier deportista. Unos Juegos es lo más grande, ¿no? Europeos y mundiales son competiciones de enorme prestigio y trascendencia, pero ninguna de ellas alcanza el nivel de los Juegos Paralímpicos. Y en ellos también Roberto Alcaide ha dejado su impronta. Solo ha podido participar hasta ahora en los de Atenas en 2004, pero allí conquistó un oro en la prueba individual de persecución en pista y una plata en la combinada de carretera, que suma los resultados obtenidos en la prueba en ruta y en la contrarreloj individual. Pero la batalla diaria de Roberto Alcaide no se limita a su entrenamiento y a la obtención de medallas y títulos para el deporte paralímpico español.
Su gran éxito personal es seguir compitiendo con sus antiguos compañeros en categorías absolutas para no discapacitados. Ha logrado ganar varias carreras de la categoría élite en la Comunidad de Madrid y además sigue trabajando en su puesto de administrativo de informática de gestión y sobre todo mantiene un profundo empeño personal al que dedica muchas horas y mucho esfuerzo cada día. Una lucha contra los quitamiedos de las carreteras. Es un elemento absurdo que está más que demostrado ya para todo el mundo. Lo más grave es que mata y luego lo menos grave es que puede dejar a personas como yo, ¿no? Que con secuelas para toda su vida, con amputaciones ya sea de media pierna, de pierna entera, de brazo y pierna. O sea, es un elemento absurdo que se empeñan en vendernos que es para proteger las carreteras, para que los coches no salgan, pero como todos sabemos y cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que se pueden poner otras cosas que no sean guillotinas, ¿no? Una personalidad como esta, un espíritu tan indomable, unos resultados deportivos tan brillantes, llevaron a la Comunidad de Madrid a conceder a Roberto Alcaide la medalla de oro al mérito deportivo en 2002. Y aún quedan muchos más metales que colgar del cuello del que ya es uno de los mejores deportistas de la historia del deporte paralímpico español. Como velódromo, pues el de Suiza me gustó mucho y como carretera, pues cualquiera que esté metida en la montaña, sobre todo por la zona de Cantabria, Asturias, aquí en España, pues son de las que más bonitas son para circular en bici. Todo el mundo me tacha de ser demasiado perfeccionista, ¿no? Intentar hacer todo bien y eso a veces pues, me lleva a cometer errores. Tengo varios, sobre todo cuando el primer día que volví a subirme en una bicicleta, el primer campeonato del mundo que gané, las medallas de los Juegos Paralímpicos y el Mundial del año pasado, ¿no? Sobre todo mi familia, mi hermano, mis padres, mi novia, pues yo creo que son los que más están a tu lado.